La víspera de Iván Kupala, suceso contado por el salmista de la iglesia de... Foma Grigorievich acostumbraba a tener rarezas de una clase especial. Hasta su muerte no le gustó contar lo mismo. A veces, cuando le pedías que volviera a contar algo, te salía con algo nuevo o lo rehacía de tal forma que no lo podías reconocer. Una vez uno de esos señores, a nosotros, gente sencilla, nos cuesta llamarlos así, escritorzuelos, aunque no es que lo sean, más bien son iguales que los chalanes de nuestras ferias. Acaparan, roban toda suerte de cosas y todos los meses o todas las semanas sacan un librito no más grueso que una cartilla. En fin, uno de estos señores le sacó a Foma Grigorievich esta historia, de la que él no volvió a acordarse. Pero acaba de llegar de Poltava, en caftán color garbanzo, ese mismo señorito del que les he hablado y cuyo relato creo que ya han leído. Trae consigo un librito no muy grande y, abriéndolo por la mitad, nos lo enseña. Foma Grigorievich ya se disponía a ensillarse la nariz con las gafas, pero al recordar que se había olvidado de enrollarlas con un hilo y de pegarlas con cera, me lo pasó a mí. Yo, como entiendo más o menos de leer y escribir y no uso gafas, me puse a leer. No me había dado tiempo a pasar 2 páginas cuando, de pronto, me detuvo sujetándome el brazo. «Espere, antes dígame qué es eso que está leyendo». Confieso que me sentí un poco confuso ante esa pregunta. «¿Cómo que qué estoy leyendo, Foma Grigorievich? Su historia, sus palabras». «¿Y quién le ha dicho que esas son mis palabras?» «¿Cómo que quién? Pues si lo pone aquí. Contada por un salmista». «Ya puede escupirle a la cara el que haya escrito eso». «Es mentira». «Perro ruso. Así hablo yo». «¿Qué le vamos a hacer si le han soltado las tablas de la cabeza?» «Presten atención, se los voy a contar». Nos arrimamos a la mesa y empezó. «Mi abuelo, Dios lo tenga en su gloria, ojalá en ese mundo se alimente solo de panes de trigo y pastelitos de amapola. Narraba las 1000 maravillas. A veces sucedía que empezaba una historia y podía no moverse del sitio durante un día mientras todos lo escuchaban. No lo supera ningún dicharachero de los de ahora que, según empieza a alargar como un ruso, encima con una lengua tal que parece que en 3 días no le hayan dado de comer, agarras tu sombrero y te marchas del lugar. Según recuerdo, la difunta vieja, mi madre, estaba viva por entonces. En las largas tardes de invierno, cuando el hielo crujía en el patio y cegaba completamente el cristal estrecho de nuestra cabaña, ella estaba sentada a la carda, sacando con una mano un hilo largo, meciendo con un pie una cunita y cantando una canción, una que me parece estar escuchando ahora mismo. Vacilante y enrojecida, como si temiera algo, la lámpara iluminaba nuestra cabaña. El huso runruneaba y nosotros, los niños, todos amontonados, escuchábamos al abuelo que, de viejo que era, llevaba 5 años sin bajar del horno. Pero las maravillosas historias sobre los tiempos remotos, sobre las incursiones de los cosacos de Zaporochie, sobre los polacos, sobre las osadías de Podkova, de Poltora Kościuszka y de Saadainich, nos interesaban tanto como las historias sobre algún hecho extraño y antiguo por el que siempre nos temblaba el cuerpo y los pelos se nos ponían de punta. A veces nos daban tanto miedo que durante toda la tarde se nos aparecían a saber qué monstruos. Y luego salías por la noche de la cabaña a buscar alguna cosa y enseguida te ponías a pensar que en tu cama se había metido alguien del otro mundo. Y que no tenga ocasión de volver a contar esto si desde lejos no solías tomar a tu propio caftán, colocado en la cabecera de la cama, por un diablillo agazapado. Pero lo más importante de las historias del abuelo era que nunca en la vida mentía y, contara lo que contara, justo había ocurrido así. Una de esas extrañas historias es la que les voy a contar ahora. Sé que se reunirán muchos de esas lumbreras que emborronan cuartillas en los tribunales y que incluso saben leer las nuevas letras seglares, pero que, si les pones en las manos un simple libro de horas, no descifrarán ni una letra. Claro que enseñar los dientes es una maestría valiosa. Les cuentes lo que les cuentes, se burlarán.
Tal falta de fe ha regado el mundo. Puede que ni se lo crean. ¡Ay! No me quiere Dios ni la Virgen Purísima. Una vez mencioné a las brujas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Me aparece un imprudente que no cree en las brujas. Sí, gracias a Dios he vivido tanto en este mundo. He visto a tanto infiel al que le era más fácil marear a un pope que a nuestro hermano oler tabaco. Y estos también negaban a las brujas. Pero ya verán en sueños. Bueno, no tengo ganas de explicar el qué. No hay nada que contar al respecto. Mi difunto abuelo contaba que, durante unos 100 años, puede que más, nadie conocía nuestra aldea. Era un simple caserío, el más pobre de los caseríos. Unas 10 isbas sin recubrir, sin techar, se levantaban aquí y acullá, en mitad del campo. No había ni zarzo ni cobertizo donde dejar el ganado o el carro. Y los que así vivían eran ricos, pero si hubieran visto a nuestros hermanos, a los pobretones, cavaban un agujero en la tierra y, ¡ale!, ya tenían cabaña. Solo por el humo podía saber que allí vivía un hijo de Dios. Se preguntará por qué vivían así. No por pobreza, porque por entonces casi todos llevaban vida de cosacos y reunían en tierras ajenas bastantes bienes, sino que, en realidad, no había razón para hacerse una cabaña en condiciones. No había pueblo entonces que no se desplazara de un sitio a otro. Crimeos, polacos, lituanos, y sucedía que unos se adentraban en tropel y saqueaban a los suyos. De todo sucedía. En ese caserío solía aparecer un hombre o, mejor dicho, un diablo de forma humana. De dónde venía y para qué, eso nadie lo sabía. Se divertía, se emborrachaba y, de pronto, desaparecía como si se lo hubiese tragado la tierra, sin dejar rastro. Y luego aparecía como caído del cielo, correteaba por las calles de una aldea de la que ya no quedan huellas y que puede que estuviera a no más de 100 pasos de Dikanka. Se le iban juntando los cosacos que se encontraba. Llovían risas, canciones, dinero. El vodka parecía agua. Y también solían abordar a las muchachas bonitas. Las colmaba de cintas, pendientes, gargantillas. Tenía de todo. Cierto es que las muchachas bonitas se lo pensaban un poco antes de aceptar sus regalos. A saber si de verdad no habían pasado por manos impuras. La tía carnal de mi abuelo, que llevaba entonces el figón del actual camino de Opochnia, en la que solía festejar sus correrías Basabriuk, así se llamaba ese hombre diablo, decía precisamente que por nada en el mundo habría aceptado un regalo de él. Claro que, ¿cómo no aceptarlo? Todos se sobrecogían de miedo cuando él fruncía sus pobladas cejas y lanzaba ceñudo tal mirada que pies para qué os quiero. Y si lo aceptabas, entonces a la noche siguiente se acercaba a visitarte algún amigo del pantano con cuernos en la cabeza y empezaba a oprimir el cuello, si había una gargantilla en él, a morder un dedo, si en él había un anillo, o a tirar de la trenza cuando tenía una cinta entrelazada. Y Dios proteja entonces a los obsequiados. Pero fíjense qué desgracia, tampoco era posible librarse de ellos. Lo tiras al agua, el anillo, la gargantilla endemoniado, nada por la superficie y vuelve a tus manos. En la aldea había una iglesia de, al menos así lo recuerdo, San Pantaleón. Vivía allí entonces un sacerdote, gloria eterna al padre Afanasi. Al darse cuenta de que Basabriuk no aparecía por la iglesia ni el Domingo Santo, se le ocurrió reprenderlo, llamarlo a confesión. Por poco sus piernas no salieron corriendo sin él. «Escúchame, monseñorón», tronó él como respuesta. «Mejor métete en tus cosas y no te inmiscuyas en las ajenas, si no quieres que tu garganta cabruna se atragante con el plato de los funerales». ¿Qué hacer con el condenado? El padre Afanasi se limitó a declarar que tendría por católico, por enemigo de la Iglesia de Cristo y de toda la especie humana, a cualquiera que se relacionara con Basabriuk. En esa aldea,
En casa de un cosaco apodado Korsh trabajaba un hombre al que la gente llamaba Pior sin nombre, quizás porque nadie recordaba ni a su padre ni a su madre. Cierto es que el mayordomo de la iglesia contaba que habían muerto de peste tiempo atrás, pero la tía de mi abuelo no quería enterarse de eso y con todas sus fuerzas intentaba nombrarle pariente suyo, aunque al pobre Pior esto le hiciera tanta falta como a ustedes el agua pasada. Ella decía que el padre de él estaba en Zaporozhye, que había sido prisionero de los turcos, había soportado toda clase de torturas y, de milagro, disfrazado de eunuco, logró huir. A las mozas y a las casadas de cejas negras les importaba poco su parentela. Decían que si se vistiera con un caftán nuevo, se abrochara un cinturón rojo, se pusiera en la cabeza un gorro de astracán negro con una elegante parte superior azul, si se le colgara un sable turco en el costado, le pusieran en una mano un zurriago y en la otra una pipa con bonitos remates, ni uno de los muchachos de entonces podría hacerle sombra. Pero, para su desgracia, el pobre Petrushia no tenía más que un caftán gris donde había más agujeros que monedas en el bolsillo de un judío. Esto no era ninguna desgracia, pero sí lo era el que el viejo Korsh tuviera una hija realmente bonita, tan bonita que creo que es difícil que hayan visto una igual. La tía de mi difunto abuelo contaba, y saben que a las mujeres les resulta más fácil darle un beso al diablo, sin ánimo de ofender, que decir que otra mujer es bonita, que las mejillas redonditas de la cosaca eran lozanas y vivas, como una amapola del rosa más fino cuando, bañada por el rocío divino, brilla, endereza sus hojas y se yergue ante el día que empieza a despuntar. Decía que sus cejas eran como esos cordones negros que nuestras muchachas compran ahora para cruces y medallas a los rusos, que van por las aldeas con cajitas, cordones que se inclinaban a la par, como si quisieran mirar los ojos claros. Decía que su boca, que hacía que los jóvenes de entonces se relamieran al verla, fue creada para entonar el canto de los ruiseñores, que los cabellos, negros como las alas del cuervo y suaves como el lino joven. Por entonces nuestras muchachas aún no se lo trenzaban entrelazándolo con bonitas cintas de vivos colores. Le caían en rizos ensortijados sobre el vestido bordado en oro. ¡Ay! Que el Señor no me permita proclamar más aleluyas en el coro si ahora no la besara. Y eso a pesar de que el blanco se desliza por todo el viejo bosque que cubre mi mollera y que aquí al lado tengo a mi señora pegada como una chinche. Bueno, y cuando un mozo y una moza viven cerca el uno de la otra, pues ya saben en qué acaba. Bien temprano en la mañana se veían las herraduras de unas botas rojas en el lugar donde Pidorka y su Petrushia chachareaban. Aún así, a Korsh no se le pasó por las mientes nada malo, pero una vez, bueno, y está claro que nadie sino el maligno se lo sugirió, y sin haber comprobado bien el zaguán, a Petrushia le dio por dar un beso, como suele decirse, con toda el alma, en los labios rosados de la cosaca, y ese mismo maligno, así se le aparezca la cruz santa en sueños al muy hijo de perra, le sugirió al vejestorio la tontería de abrir la puerta de la cabaña. Korsh se quedó petrificado, boquiabierto y haciendo la puerta. Ese beso maldito parecía haberle ensordecido por completo. Le pareció que hacía más ruido que el golpe del mazo en la pared, con el que en nuestros días los aldeanos suelen celebrar el fin del ayuno, a falta de fusil de chispa y pólvora. Al recobrarse, bajó de la pared el látigo de su abuelo y ya iba a rociar con él la espalda del pobre Pior cuando Ivas, el hermano de 6 años de Pidorka, apareció repentinamente y, asustado, se le agarró a las piernas gritando: «¡Papá, papá, no pegues a Petrushia!». ¿Qué se le iba a hacer? El corazón del padre no era de piedra. Colgó el látigo en la pared y despacito sacó al otro de la cabaña. «Si te veo una sola vez en mi casa, aunque sea junto a la ventana, escúchame bien, Petro,
Juro que te quedarás sin tus bigotes negros y yo no me llamo Terenti Corch. Si ese mechón de pelo tuyo, que ya se te enrosca 2 veces en la oreja, no se separa de tu mollera. Habiendo dicho esto, le soltó de pasada un puñetazo en el pescuezo y Petrus, que iba mirando el suelo, salió volando. ¡Vaya cómo acabó el beso! La pena embargó a nuestros tortolitos y entonces por la aldea empieza a correr un rumor. Ha empezado a frecuentar la casa de Corch cierto polaco forrado de oro, con bigotes, con sable y espuelas, con bolsillos que resuenan igual que la bolsa con la que Tarás, nuestro sacristán, se dirige todos los días a la iglesia. Y ya se sabe, ¿a qué se va a ver a un padre cuando éste tiene una hija de cejas negras? Así que un día Pidorka, envuelta en lágrimas, agarró a su Ivas del brazo. Ivas, cariño, corazón, corre a ver a Petrushia, niño mío, igual que un arco de una flecha, y cuéntale todo. Yo querría sus ojos castaños, yo besaría su carita blanca, pero no me lo permite el destino. Más de un paño he regado con lágrimas amargas. Es insoportable. Tengo un peso en el corazón, y mi enemigo es mi propio padre. Me obliga a casarme con ese polaco odioso. Dile que están preparando la boda, solo que no habrá música en nuestra boda. Cantarán los salmistas y no los instrumentos y las flautas. Yo no bailaré con el novio, me arrastrarán. Oscura, muy oscura será mi cabaña, de madera de arce, y en lugar de chimenea habrá una cruz en el tejado. Petrificado, sin moverse del sitio, así escuchaba Petro mientras el ingenuo niño le balbucía las palabras de Pidorka. Y yo, infeliz, que pensaba ir a Crimea y a Turquía a hacer dinero y con bienes volver a por ti, pero no va a poder ser. Nos han echado mal de ojo. También yo, pajarito mío, también yo tendré una boda, solo que será una boda sin salmistas. En lugar del popio un cuervo negro lanzará graznidos sobre mí. El campo raso será mi hogar y una nube grisácea mi tejado. Un águila me arrancará estos ojos castaños. La lluvia lavará mis huesos de cosaco y un torbellino los secará. Pero, ¿quién soy yo? ¿A quién tengo? ¿A quién llorarle? Bueno, si Dios así lo ha querido y he de caer, caeré. Y echó a andar en dirección al figón. La tía de mi difunto abuelo se sorprendió un poco al ver a Petrushia en la taberna, y más en una hora en la que la buena gente va a la misa del alba, y clavó la mirada en él, pensando que estaba soñando, cuando éste le pidió un cújol de aguardiente de casi medio cubo. Solo que en vano pensó el pobre en remojar sus penas. El vodka le raspó la lengua, cual ortiga, y le pareció más amargo que el ajenjo. Tiró el cújol al suelo. «¡Basta ya de penar, cosaco!» Retumbó una voz debajo sobre su cabeza. Se giró y... ¡Basabrio! ¡Uf! ¡Qué aspecto tan repulsivo! Los pelos parecían cerdas y los ojos como los de un buey. «Sé lo que te falta, y aquí lo que tienes». Y con una mueca demoníaca hizo tintinear la bolsita de cuero que colgaba de su cinturón. Petro se estremeció. «Vaya, vaya, ¿cómo quema?», empezó a berrear mientras jugueteaba con el dinero. «Vaya, vaya, ¿cómo suena? Y mira que este asunto solo requiere un montoncito de estos juguetitos». «¡Diablo!», gritó Petro. «¡Dámelo! Estoy dispuesto a todo». Se dieron la mano. «Escucha, Petro, has llegado justo a tiempo. Mañana es Iván Kupala. Es la única noche del año en que florece el helecho. No vayas a dormirte. Te estaré esperando a medianoche en la quebrada del oso». Creo que las gallinas no esperan tanto el momento en que las mujeres les echan el grano, como Petrus esperó la llegada de la noche. Una y otra vez miraba si se había vuelto más larga la sombra del árbol, si se volvía colorado el sol en descenso, y cuanto más tiempo pasaba, más impaciente estaba. ¡Qué largo! Estaba claro que ese buen día había perdido su final en algún sitio. Por fin no hay sol.
El cielo está coloreado solo por un lado. Se apaga. En el campo hace más frío. Se oscurece. Se oscurece. Oscureció. Le ha costado. Por poco no se le sale el corazón del pecho, pero se pone en marcha y baja con cuidado por el bosque espeso hasta el barranco al que llaman la Quebrada del Oso. Basavriuk ya lo está esperando. Está oscuro como boca de lobo. Muy pegados atravesaron pantanos cenagosos, agarrándose a los endrinos crecidos y tropezando casi a cada paso. Y llegaron a un lugar llano. Petro observó todo alrededor. Nunca antes había estado allí. También Basavriuk se detuvo. «¿Ves 3 cerros bajitos delante de ti? Allí habrá muchas flores cuando el helecho empiece a echar flor. Arráncala y no te vuelvas a mirar, sea lo que sea que ocurra detrás de ti». Petro quería preguntarle una cosa, pero, vaya, ya no estaba allí. Se acercó a los 3 cerros. ¿Y dónde estaban las flores? No se veía nada. La maleza silvestre negreaba a su alrededor y su espesura deslucía todo lo demás. Pero entonces brilló en el cielo un relámpago lejano y frente a él apareció toda una hilera de flores, todas extrañas, todas desconocidas, y también estaban allí las sencillas hojas del helecho. Petro empezó a dudar y se quedó pensativo frente a ellas, con los brazos apoyados en la cadera. «Pues no sé dónde está la maravilla. Ves estos hierbajos unas 10 veces al día. ¿Qué prodigio puede haber? No pretenderá burlarse de mí esta jeta endiablada». Y he aquí que, de pronto, enrojece una yemita pequeña y, como si estuviera viva, se mueve. En verdad es prodigioso. Se mueve y se hace cada vez más grande. También es cada vez más roja, como las brasas. Brilla una estrella. Algo comienza a crujir suavemente y la flor se abre ante sus ojos, iluminando cual llama todas las que están cerca. «Es el momento», pensó Petro y alargó el brazo. Mira y a su espalda ve cientos de brazos velludos que también se estiran hacia la florecilla, mientras que por detrás algo corre continuamente de un sitio a otro, con los ojos entrecerrados. Tiró del tallo y la flor se quedó en sus manos. Todo cesó. Basavriuk, completamente pálido, como un muerto, apareció sentado en un tocón. Si al menos moviera un dedo. Sus ojos estaban inmóviles, fijos en algo que solo ellos podían ver. La boca medio abierta, pero ni un sonido. Nada se agitaba a su alrededor. ¡Ah! ¡Qué horror! Pero entonces se oyó un silbido que dejó a Petro completamente helado y tuvo la sensación de que la hierba comenzaba a susurrar, de que las flores se ponían a hablar entre ellas con voz fina, como si fueran campanitas de plata, de que los árboles hacían retumbar improperios que el viento deshacía. La cara de Basavriuk revivió de repente. Sus ojos brillaban. «Te ha costado regresar, bruja», gruñó entre dientes. «A ver, Petro, se te va a poner delante una beldad. Haz todo lo que te ordene, sea lo que sea, o estarás perdido para siempre». Y se paró con un palo nudoso un endrino y ante ellos surgió una choza, según se cuenta, sobre patas de gallina. Basavriuk dio un golpe con el puño y la pared empezó a balancearse. Un gran perro negro salió corriendo hacia ellos y, aullando, convertido en gato, reclamó su atención. «No te pongas rabioso, no te enfades, viejo diablo», dijo Basavriuk, acompañándose de tales palabras que un hombre bueno se taparía los oídos. Y de pronto, en vez de un gato, hay una vieja con la cara arrugada como una manzana asada y doblada como un arco. La nariz y el mentón parecían las tenacillas con las que se cascan nueces. «Toda una beldad», pensó Petro y sintió un hormigueo en la espalda. La bruja le arrancó la flor de las manos, se inclinó y estuvo un rato susurrándole y rociándola con agua. Empezaron a saltar chispas de su boca. Le salió espuma de los labios. «Tírala», dijo devolviéndole la florecilla. Petro la lanzó hacia arriba y,
¿Qué milagro era ese? La flor no cayó enseguida, sino que flotó en el aire como una esfera de fuego en medio de la oscuridad. Finalmente empezó a descender poco a poco y cayó tan lejos que apenas era una estrella no más grande que una semilla de amapola. «¡Aquí!», dijo con voz ronca la vieja, y Basabrio añadió mientras le daba una pala: «Cava aquí, Petro. Verás más oro del que Cors o tú podáis soñar». Petro se escupió varias veces las manos, agarró la pala, la empujó con un pie y removió el suelo. Y otra vez, una tercera, una vez más. Algo duro. La pala suena y no avanza. Y entonces sus ojos empiezan a distinguir con claridad un cofre no muy grande y guarnecido con hierro. Ya se disponía a sacarlo con la mano, cuando el cofre empezó a adentrarse en la tierra, cada vez más lejos, cada vez más profundo, y detrás de él se oyó una carcajada, aunque parecía más un silbido de serpiente. «No podrás ver el oro hasta que no consigas sangre humana», dijo la bruja, y le acercó a una criatura de unos 6 años tapada con una sábana blanca y le hizo el gesto de que le cortara la cabeza. Petro se quedó petrificado. No era poca cosa cortarle así como así la cabeza a un hombre, a un niño inocente, además. En un arranque de furia, tiró de la sábana que cubría su cabeza y, ¿qué vio? Ante él estaba Ivas. La pobre criatura tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza colgando. Rabioso, Petro se lanzó con el cuchillo sobre la bruja y ya estaba levantando el brazo. «¿Qué prometiste a cambio de la muchacha?», graznó Basabrio. Y como una bala se subió a su espalda. La bruja pateó una vez. Una llama azul brotó de la tierra. Su centro se iluminó por completo y fue como si la hubieran fundido de cristal, y todo lo que había bajo tierra se hizo tan visible como si estuviera en la palma de la mano. Monedas, piedras preciosas, en cofres, en calderos, estaban amontonadas justo debajo del lugar donde ellos se encontraban. Los ojos de Petro se encendieron. El entendimiento se le nubló. Como loco, agarró el cuchillo y la sangre inocente le salpicó los ojos. Una carcajada diabólica retumbó a su alrededor. Jaurías de horribles monstruos brincaban ante él. La bruja, aferrada al cuerpo sin cabeza, bebía la sangre como un lobo. Todo empezó a girar en su cabeza. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, echó a correr. Ante él todo se cubrió de rojo. Los árboles ensangrentados parecían arder y gemir. El cielo, enardecido, temblaba. En los ojos le aparecían manchas de fuego como rayos. Extenuado, entró corriendo en su covacha y como una gavilla se desmoronó sobre la tierra. El sueño profundo se apoderó de él. 2 días con sus 2 noches durmió Petro de una tirada. Tras despertarse al tercer día, observó durante largo rato los rincones de su cabaña, pero en vano intentaba recordar nada. Su memoria estaba como el bolsillo de un viejo tacaño, del que no podrá sacar ni un cuarto de copec. Al desplazarse un poco, oyó que algo tintineaba a sus pies. Mira y ve 2 sacos con oro, y entonces solo recordó, como entre sueños, que había estado buscando algo que parecía un tesoro, que había pasado mucho miedo en el bosque. Pero ¿a qué precio? ¿Cómo lo había conseguido? Eso no pudo recordarlo de ninguna manera. Vio Cors los sacos y se ablandó. «Ay, Petrus, ¿cómo eres? Y lo que yo te he querido. No has sido como un hijo para mí». Y el viejo empezó a contar tales fábulas que acabó deshaciéndose en lágrimas. Pidorca le contó que unos gitanos que habían pasado por allí habían secuestrado a Ivas. Pero Petro no podía ni tan siquiera recordar su cara. Tan confuso le había dejado la condenada brujería. No había por qué retrasarlo más. Al polaco le dejaron con un palmo de narices y se pusieron con los preparativos de la boda. Hornearon shishki, bordaron rushniki y huski,
Sacaron un barril de vodka, sentaron a la mesa a los jóvenes, partieron y repartieron el carabay, resonaron banduri, címbalos, sopilki y copsi, y empezó la diversión. Las bodas de antes no tienen parangón con las nuestras. La tía de mi abuelo llegaba a contar cada cosa. Contaba que muchachas con prendidos decorados con estrishki de color amarillo, azul y rosa, sobre las que se cosía una trencilla dorada, vestidas con blusas finas con todas las costuras bordadas de seda roja y guarnecidas con pequeñas florecillas de plata, en botas de tafilete con tapas altas de hierro, brincaban en la estancia suavemente como pavas y con tanto ruido como un torbellino, que Moloditsi y con Korablik en la cabeza, cuya parte de arriba estaba hecha por entero de brocado de oro, con una pequeña abertura en la nuca por la que asomaba un ochipok dorado, con 2 cuernos de astracán negro de rizo muy fino, que sobresalían el uno hacia adelante, el otro hacia atrás, en kuntush azules de solapas rojas del mejor polutabenek, con los brazos en jarras, se adelantaban de una en una y rítmicamente marcaban el gopak, que los mozos en gorros altos cosacos, en finas svidki de paño ceñidas con cinturones bordados de plata, con yulki entre los dientes, daban coba a las mujeres y se deshacían en falsas promesas. El propio Korch no se contuvo mientras vigilaba a los jóvenes para que no zarandearan a los mayores. Con una bandura en las manos, dando chupadas a la pipa y canturreando a la vez, con una copita sobre la cabeza, el hombre se lanzó a bailar una prisiazca entre los fuertes gritos de los festejantes. Que no se les ocurría de tanta alegría. Empezaron a ponerse unas máscaras que, válgame Dios, no parecían humanas. Nada que ver con los disfraces de ahora, los que se ven en nuestras bodas, que hay ahora solo hacen de gitanos o de rusos, pero entonces resultaba que uno se vestía de judío y otro de diablo. Primero empezaban a besarse, pero después se agarraban del chuv. ¡Bendito sea Dios! Te entraba tanta risa que acababas doblado. Se ponían ropas turcas y tártaras y relucían como el fuego. Pero como se pusieran tontos y empezaran a organizar numeritos, bueno, ahí ya no había quien los aguantara. A la tía de mi difunto abuelo, que estuvo en esta boda, le ocurrió una cosa divertida. Entonces llevaba puesto un vestido tártaro amplio y con una copita en las manos agasajaba a la concurrencia. Y entonces a un pillo se le ocurre bañarla con vodka y otro que, a lo que parece, no le iba la saga. En ese momento estaba intentando encender fuego. Lo logró y la llama prendió y mi pobre tía, asustadísima, va y empieza a quitarse el vestido, delante de todos. Vaya alboroto se armó, risas y bulla como en la feria. En una palabra, los viejos no recordaban una boda tan alegre. Pidorka y Petrus empezaron a vivir como un señor con su señora. Tenían de todo. Todo brillaba. Sin embargo, las buenas gentes negaban ligeramente con la cabeza al ver cómo vivían. Del diablo no puede salir nada bueno, decían todos al unísono. ¿De dónde, si no es del que va tentando al pueblo recto, le ha llegado tanta riqueza? ¿Dónde ha podido hacerse con tal cantidad de oro? ¿Por qué de repente, el mismo día en que él se volvió rico, Basabrio desapareció como tragado por la tierra? Ya ven lo que discurría la gente, y es que en verdad no había pasado un mes y nadie podía reconocer a Petrus. ¿Qué es lo que le pasó? Eso Dios lo sabrá. Estaba siempre en el mismo sitio y ni una palabra a nadie. No hacía más que pensar y parecía que quería recordar algo. Cuando Pidorka lograba hacerle hablar, parecía distraerse y empezaba a conversar. Incluso se le veía alegre. Pero si el azar le llevaba a ver los sacos... «Espera, un momento, se me ha olvidado», gritaba, y volvía a meditar, volvía a esforzarse en recordar algo. A veces, cuando llevaba mucho tiempo quieto, sentía que enseguida le iba a venir todo a la cabeza.
pero de nuevo se le escapaba. Le parece que está en el figón. Le dan vodka, el vodka le quema, el vodka le repugna. Alguien se acerca, le toca en el hombro, pero después es como si todo estuviera cubierto de niebla. El sudor le caía a chorros por la cara y, desfallecido, se sienta en su sitio. ¿Qué no haría Pidorka? Consultó adivinadoras, fundió el perepoloj y preparó soniaznisa. Nada ayudó, y pasó el verano. Muchos cosacos ya habían terminado de segar y de cosechar. Muchos cosacos, de vida más airada que otros, salían a campaña. Las bandadas de patos todavía se arremolinaban en nuestros pantanos, pero ya no había señal alguna de las currucas. Las estepas empezaban a enrojecer. Por acá y por allá los almiares coloreaban los campos como gorros cosacos. En los caminos también se veían carros cargados de chamarasca y de leños. La tierra se endurecía y en algunas partes había empezado a penetrar el hielo. También la nieve empezaba ya a amenazar en el cielo y las ramas de los árboles se ataviaban con escarcha como si fuera piel de liebre. Y en un día claro de mucho frío, un camachuelo de pecho rojizo se paseaba, cual relamido polaco de alcurnia, por los montones de nieve extrayendo grano, y los niños rodaban en el hielo, ayudándose con tacos, con peonzas de madera. Entre tanto sus padres estaban echados tranquilamente sobre el horno y salían de vez en cuando con la liulca encendida entre los dientes a despotricar con fuerza del hielo ruso o a airearse y a batir en el zaguán el cereal enmohecido. Por fin las nieves empezaron a derretirse y el lucio rompió el hielo con la cola. Pero Petro seguía igual y cuanto más tiempo pasaba, más hosco se volvía, como si estuviera encadenado. Se sienta en medio de la cabaña con los sacos de oro en las piernas, asilvestrado, cubierto de pelo, tenía un aspecto terrible y solo pensaba en una cosa, solo intentaba recordar esa cosa y se enfadaba y se enfurecía por no poder hacerlo. A veces se ponía de pie hecho una furia, sacudía los brazos, fijaba la mirada en algo como si quisiera atraparlo. Sus labios se movían como si quisieran pronunciar una palabra hace mucho olvidada, y se quedaba quieto. La rabia se apoderaba de él, como loco se roe y se muerde las manos y, desesperado, se arrancaba mechones de pelo hasta que al fin se tranquiliza y cae como aletargado, y después otra vez se pone a hacer memoria, y otra vez la rabia y otra vez la angustia. ¡Qué castigo divino era este! La vida dejó de ser vida para Pidorka. Al principio le daba miedo quedarse sola en la cabaña, pero después la pobre se acostumbró a su desgracia. Cierto que ya no reconocerías en ella a la Pidorka de antes, ni rubor ni sonrisas. Estaba agotada, consumida. Sus ojos claros se secaron de tanto llorar. En una ocasión parece que alguien se compadeció de ella y le aconsejó que fuera a ver a una hechicera que vivía en la quebrada del Oso y que tenía fama de poder curar todas las enfermedades del mundo. Decidió probar este último recurso. Poco a poco, palabra a palabra, convenció a la vieja para que la acompañara. Era la tarde anterior a Iván Kupala. Petro estaba desfallecido en un banco y no reparó en la nueva huésped. Poco a poco se fue incorporando y fue acostumbrando la vista. De pronto empezó a temblar como si estuviera en el cadalso. Los pelos se le pusieron de punta y se le escapó tal carcajada que el miedo atravesó el corazón de Pidorka. ¡Me he acordado! ¡Me he acordado! Empezó a gritar con una alegría terrorífica y, agitando un hacha, se lanzó con todas sus fuerzas a la vieja. 10 centímetros incrustó el hacha en la puerta de roble. La vieja se esfumó y una criatura de unos 7 años, en camisa blanca, con la cabeza tapada, apareció en medio de la cabaña. La sábana se deslizó. ¡Ivas!, gritó Pidorka y corrió hacia él, pero la visión se cubrió de sangre de la cabeza a los pies y toda la cabaña se iluminó con una luz roja. Asustada, salió corriendo al zaguán. Al recobrarse un poco quiso ayudarlo, pero en vano.
La puerta se había cerrado con tanta fuerza que no fue capaz de abrirla. Empezó a llegar gente, se pusieron a golpear, forzaron la puerta. No había ni un alma. La cabaña estaba toda llena de humo y en el centro, justo donde acababa de estar Petrus, había un montón de cenizas del que todavía salía algo de vaho. Se abalanzaron sobre los sacos. En lugar de las monedas solo había cascos rotos. Con los ojos desencajados y la boca abierta, sin atreverse siquiera a mover el bigote, así se quedaron los cosacos como si los hubieran clavado a la tierra. Tanto miedo les infundió este prodigio. Lo que ocurrió después ya no lo recuerdo. Pidorka hizo voto de peregrinación, reunió las posesiones que le quedaban de su padre y a los pocos días ya no estaba en la aldea. ¿A dónde se fue? Nadie supo decirlo. Las viejas obsequiosas ya querían enviarla al mismo sitio en el que penaba Petro, pero un cosaco llegado de Kiev contó que había visto en el santuario de las cuevas a una monja, consumida como una pasa, que rezaba sin cesar, y por todos los indicios los paisanos reconocieron en ella a Pidorka. Decían que nadie le había oído decir ni una palabra, que había llegado a pie y había traído una cubierta para el icono de la Madre de Dios ornamentada con piedras tan brillantes que, al mirarla, todos entrecerraban los ojos. Pero esperen, que la cosa no acaba aquí. El mismo día en que el maligno se llevó a Petrus, Basavriuk volvió a dejarse ver, solo que todos huyeron de él. Habían averiguado qué clase de pajarraco era. No era otro que Satán, que tomaba forma humana para desenterrar tesoros, pero como esos tesoros no se dejaban tocar por manos impuras, pues tenía que embaucar a jóvenes audaces. Ese mismo año se abandonaron las casas excavadas y se trasladaron a la aldea. Sin embargo, aquí tampoco les dejó en paz el maldito Basavriuk. La tía de mi difunto abuelo cuenta que, sobre todo, se enfureció con ella porque había dejado el antiguo figón en camino de Opochnia e intentaba vengarse con todas sus fuerzas. En una ocasión, los jefes de la aldea se juntaron en el figón y, según se cuenta, estuvieron hablando de sus cosas en una mesa en cuyo centro habían colocado un carnero, del que sería un pecado decir que era pequeño, asado. Picotearon de esto y de lo otro, también de varias cosas asombrosas y de prodigios. Y entonces les pareció, y si solo hubiera sido a uno, vale, pero es que fue a todos, que el carnero levantaba la cabeza, que sus ojos erráticos revivían y empezaban a brillar, y que unos bigotes negros y cerdosos, surgidos de la nada, se ponían a hacerles gestos significativos a los presentes. Enseguida, todos reconocieron en la cabeza del carnero la jeta de Basavriuk. La tía de mi abuelo llegó a pensar que iba a pedirle vodka. Los honorables jefes agarraron su gorro y corrieron a refugiarse en casa. Otra vez el mayordomo de la iglesia, al que a veces le gustaba chacharear de tú a tú con la copita de su abuelo, no había tenido tiempo ni de apurarla 2 veces cuando ve que la copita le está haciendo una profunda reverencia. ¡Ahí que te quedes! ¡A santiguarse! Y también a su cara mitad le ocurrió algo increíble. Acababa de empezar a remover una masa en una artesa bastante grande, cuando de pronto ésta pegó un brinco. ¡Quieta! ¡Para! Pero qué va, en jarras, dándose aires, la artesa empezó a bailar la prisiazca por toda la cabaña. Ríanse, ríanse. Sin embargo, nuestros abuelos no estaban para muchas risas. En vano el padre Afanasi se recorrió toda la aldea con agua bendita y con un hisopo arreó al demonio por todas las calles. Aún así la tía de mi difunto abuelo siguió quejándose mucho tiempo de que, en cuanto anochecía, alguien golpeteaba su tejado y arañaba las paredes. En fin, ahora en ese lugar está nuestra aldea y parece que todo está tranquilo. Pero no hace tanto. Recuerdo que mi difunto padre aún vivía, que la buena gente no podía pasar junto al figón derrumbado que la tribu impía arreglaría por su cuenta mucho tiempo después. De la chimenea enhollinada salían columnas de humo que subían muy alto, tanto que si las mirabas se te caía el gorro,
y esparcían tizones calientes por toda la estepa y el diablo. No hace falta ni citarlo al hijo de su madre. Sollozaba tan lastimeramente en su guarida que bandadas de grajos asustados se alzaban en el cercano robledal y se agitaban en el cielo entre gritos salvajes.